Bueno, Ok, profesor Nacho, le voy a hacer unas entrevistas sobre la línea 3 ok, va, muy bien. y nuestro enfoque va a lo social, o sea, lo hermenéutico, y la primera pregunta sería, ¿qué problemas sociales causará la línea 3 del tren ligero en el tramo de circunvalación a Laureles? Ok, mira, yo creo que el principal problema es que la línea como está propuesta, ¿no? Genera vacíos muy fuertes en la parte baja de la gran rampa, aquella cosa que va tan elevada, ¿no? Entonces, esos vacíos, si no son bien resueltos, si son bien cuidados, generan una serie de problemáticas de, en lo que el urbanismo hablamos, pues espacios abandonados, tal cual, ¿no? Espacios, territorios de nadie, ¿no? Que requieren ser vigilados por lo mismo, ¿no? Se junta la basura, o sea, son espacios que dejan de ser 100% útiles a la sociedad, que pueden acarrear problemas de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Seguridad, ¿no? A ver, ahí pues, está oscuro y no hay quien atienda, ¿no? Independientemente de que ese tipo de estructura, ¿no? Y de infraestructura, genera también un impacto, primero, para los que viven por el lugar, ¿no? Imagínate pues, lo que va a pasar ahí abajo, que alguien tiene su casa frente a esa rampa y estás viendo estos vacíos, ¿no? Sucios, maltratados, descuidados. O sea, yo como habitante de ahí digo, pues, ¿qué me espera, no? O grafiteados. Grafiteados, sí, porque es lo que te digo, cuando no hay un cuidado sobre esos lugares, pues generalmente se apropian, son apropiados muchas veces pues, por gente malintencionada, ¿no? Entonces, digamos que existe una contaminación visual, ¿no? También, el impacto es una contaminación visual franca, ¿no? Tú abres la puerta de tu casa y te encuentras con una mole de concreto y arriba lo que va pasando, ¿no? Seguramente va a haber ruido, ¿no? Entonces, para quienes vive ahí va a ser un problema, va a representar un problema. Para quien tiene también sus negocios, pues igual, ¿no? Quizás se ven un poquito menos afectados porque finalmente los negocios tienen un periodo de uso, ¿no? Durante el día, ¿no? Pues en la mañana y hasta la tardecita, ¿no? Ujú. Y en la noche es cuando este fenómeno de los espacios vacíos se vuelve más complicado, ¿no? Entonces puedes también representar algún tipo de riesgo a los negocios si no son bien resueltos. Mira, no quiere decir que, que esa solución esté condenada a una mala práctica o una problemática en la zona, ¿no? Podemos ver ejemplos muy exitosos como lo son abajo del puente Matute-Remus, por ejemplo, en donde hubo un diseño, ¿no? Urbano que propuso una utilización de la parte baja del puente. Y si tú vas y lo ves, dices, oye, está muy bien logrado, tenemos áreas verdes, hay caminamientos, hay iluminación. Es decir, aquí lo que se tiene que hacer es algo que permita que la gente que habita esa zona se apropie también de esos espacios que se están generando, ¿no? Pero si no es parte de un proyecto integral, ahí está el problema, ¿no? Entonces vemos casos en otros países, en otras ciudades del mundo, en donde este tipo de solución ha generado una serie de situaciones muy comprometedoras en las zonas por donde pasan los trenes elevados, ¿no? Entonces Chicago es uno de ellos, Nueva York es otro de ellos, entonces son zonas que tienden a depreciarse, ¿no? Entonces, si estás hablando de un fraccionamiento residencial, a lo mejor como es el paso ahí por un lado del country y de todo eso, bueno, estamos hablando acá de Laureles más arriba, pues igual y son zonas habitacionales, ¿no? Que van a tener un impacto bastante fuerte, ¿no? Y pues es difícil diseñar todo lo de abajo de una línea tan larga, ¿no? Sí, sin duda, porque mira, de entrada, la solución que se le dio a la línea 3 del tren ligero fue muy cuestionada por la propuesta, ¿no? Es decir, ya hicimos lo de arriba, ahora hay que ver qué hacemos con lo de abajo, ¿no? O sea, olvidamos la parte de abajo. Y fue muy cuestionada porque, precisamente lo que te digo,
en la práctica se ha visto que esta solución en otros países ha fracasado. O sea, estas líneas tienden a, en algún momento dado, a, a rediseñarse, ¿no? Y se ha visto que las líneas por superficie generan muchísimo más ventajas a la comunidad y al contexto donde se están instalando, en muchos sentidos, ¿no? Si son líneas bien diseñadas, la gente puede hacerse, bueno, apropiarse de eso, genera otro tipo de vida en el contexto urbano inmediato, tienen un costo muchísimo menor, entonces tiene mucho más ventajas hacerlo en superficie que elevado, ¿no? Ahora, si tú lees, por ejemplo, en el paso el punto más alto que va a tener esta línea es, me parece que en Juan Pablo II, allá por la altura del periférico, por ahí, ¿no? Hacia Tezistán, en donde además todavía es muchísimo más elevado que todo el contexto del lugar, ¿no? Entonces generas un impacto visual durísimo para el lugar, ¿no? Ahí es el punto más elevado porque además pasa por arriba del periférico y quién sabe tanta cosa, ¿no? Entonces sí debemos de estar muy atentos a cómo podemos ofrecer un menor impacto a la zona, a los habitantes del lugar, para que su espacio de vida no se deteriore. Es decir, ok, ya está hecho el proyecto, bueno, ¿qué podemos hacer en las partes de abajo y en el contexto para que la línea 3 tenga también un aporte positivo al lugar, ¿no? Y no a la larga vaya a ser contraproducente y vaya a ser más bien una cuestión de impacto negativo. Y ahorita que mencionas lo de rediseñar, normalmente ¿por qué se rediseñan las líneas que están arriba? Porque lo que te digo, en los lugares, en las ciudades donde se ha visto que eso no funciona, se empieza a generar un fenómeno que se llama gentrificación, es decir, la gente se empieza a ir del lugar, ¿no? La gente que vive ahí se siente violentada, ¿no? Porque esa masa de concreto, el ruido, lo que está pasando abajo, la falta a lo mejor de un movimiento o de un tránsito al que estaba habituado la zona, pues genera impacto a económicos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción que ha sucedido o lo que ha pasado en estas ciudades? Es que la gente se va del lugar. Entonces, este fenómeno del abandono en la parte baja se convierte en un abandono en un contexto inmediato, por lo menos en toda la franja donde se hacen este tipo de corredores. Entonces después hay que recuperar el espacio otra vez, ¿no? Entonces se tiene que volver a replantear la solución para recuperar el espacio público, para recuperar la vitalidad de la zona, y pues eso a lo mejor no todos los países, no todas las economías están facultadas para hacerlo, ¿no? Si tú ves en Nueva York lo que pasó con un paso elevado del tren, ¿no? Que duró abandonado muchos años. Primero que deterioró la zona inmediata, ¿no? Y después se abandonó el paso de ese tren. Bueno, ahora lo convirtieron en un corredor muy interesante de área verde, padrísimo, en donde dijeron, bueno, pues es una manera de regresarle a la comunidad lo que perdieron y además también regresarles un poco como de esto de hacerles más digno el espacio público, el espacio también donde va a habitar la gente, ¿no? Y en el peor de los casos que no se rediseñara por costos o lo que sea, de que el gobierno no se pusiera de acuerdo, ¿quién termina adueñándose de esos espacios que están abandonados? O que pues, si la gente los deja, ¿qué hacen? ¿Los venden a otros? O... No, es territorio de nadie, no los puedes vender porque es el paso, ese es un paso que pertenece al gobierno, ¿no? Es un paso público, porque tienen un derecho de vía, ¿no? Entonces no tienen dueño. Tú revisa, por ejemplo, lo que pasa en el paso de desnivel de Vallarta y Patria, ¿no? Pues vive gente indigente, generalmente está lleno de vendedores, está grafiteado, o sea, por lo mismo, ¿no? Se vuelve territorio de nadie. Y para los municipios es muy costoso estar dando mantenimiento, ponerles vigilancia, estar pintando, iluminando, eso tiene un impacto, ¿no? Entonces,
que no sucede así cuando los tranvías van por superficie, porque si a la hora que se hace un buen proyecto digamos, de la vía del tren, ¿no? Y se hace un trabajo urbano paralelo como parte del proyecto del tendido de la línea, pues se puede hacer muy rico este paso, ¿no? Este tránsito de la gente que puede tener andenes muy bonitos, andadores verdes, como parte de todo un sistema bien diseñado de transporte de este estilo, ¿no? Y mi duda es si es más conveniente hacerlo en superficie y es más económico, ¿qué llevó al gobierno a hacerlo Elevado, elevado? pues intereses, malas decisiones, intereses, quizá también ahí, ¿cómo se llama? Negocios, ¿no? Porque hay estudios, incluso hubo un estudio de una asociación muy interesante que se hizo cuando recién se planteó la solución esta que se dio, en donde ellos decían que con el costo de esta línea, si mal no recuerdo, se podían hacer algo así como 60 líneas por superficie en la ciudad que resolvían el problema de transporte urbano. 60. Creo que era así el dato, la reserva de verificarlo. Pero eran muchísimas, dices, oye, con que hubieran sido 5 contra 1, es mucho. Ahora imagínate, ellos hablaban algo así como de 60. Resuelves todo el problema de movilidad de la ciudad. Entonces generas un proyecto de movilidad integral en el área metropolitana con un costo mucho menor. O sea, yo creo que aquí como estudiantes de arquitectura ustedes valdría mucho la pena que fueran a ver, ¿no? La estructura, el acero y que nos diéramos a la tarea de investigar todo lo que cuesta eso, ¿no? Subir esa estructura a 20 y tantos metros de nivel, de altura, perdón, pues cuesta una lana, ¿no? Y el perfil del acero que se está manejando ahí arriba, el concreto, el impacto económico que tiene para la gente que se mueve por ese lugar todos los días mientras está la obra, que ya lleva 2 años y más, dices, oye, espérate, ¿no? El tiempo que duro para desplazarme, las dificultades que implican. Entonces, todo eso son costos que se deben de sumar, ¿no? Al costo de por sí de la obra, ¿no? Que eso no lo cuantifican, ¿no? Y socialmente genera un impacto y genera un costo, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo así? Yo considero que fue una decisión tomada al vapor. Seguramente hubo intereses ahí de por medio, habría que verlo, ¿no? Como suele suceder muchas veces en este país, pero sí estoy plenamente convencido de que no es la mejor de las soluciones para instalar un tren, ¿no? Y que resuelve parte de la movilidad, pero que está generando también una serie de problemas simultáneamente que vamos a tener que resolver en su momento. Y ¿cree que sea la primera línea que hagan así elevada o vaya a ser el inicio de varias en la ciudad? Mira, no hay un proyecto todavía claro al respecto. Yo esperaría que fuera la última, ¿no? Yo diría, fue la primera y la última. No cometamos el mismo error que estamos viendo que países ya dijeron que no se trata que lo digan, que te estás dando cuenta que no funciona, que es caro. Oigan, pues vamos analizando alternativas integrales, consensuadas en distintos sectores profesionales, de la sociedad civil, públicos, para decir, bueno, vamos buscando soluciones más ad hoc a la ciudad, ¿no? Y que le abonen algo más, sin duda va a resolver el problema. Digo, está muy padre el anuncio de la televisión que te dice, en lugar de hacer 1 hora 20 minutos de Tezistán a Tonalá, o a dónde va a llegar, hasta la parte final, Ajá. ¿no? Dicen, vas a hacer 28 minutos. Pues qué padre, resolvimos un problema, pero estás generando otro, ¿no? Que todavía no hemos medido y que habría que ver dentro de 2-3 años qué efecto tuvo la línea ya cuando esté funcionando, qué efecto tuvo en todo el corredor, ¿no? Sobre todo la parte elevada, ¿no? La parte que va por abajo, dice, bueno, hasta eso está generando problemas, ¿no? Sí. Que si está afectando edificios patrimoniales, que si la vuelta que van a hacer ahí en Revolución, pues no les está dando el ancho de vía.
O sea, hay problemas técnicos que se han ido resolviendo, creo yo, a un costo muy elevado, que se pudo haber hecho mucho más sencillo, más amable, con otra solución, como podría ser un tren por superficie. Claro, y por ejemplo en esta zona que viene siendo entre Circunvalación y Laureles, Ujú, está el IMSS. ¿Cree que ujú. se ve afectado el IMSS por estar justamente abajo de la línea? Mira, el IMSS no. A lo mejor se van a ver afectados quienes vayan al IMSS, Ah, ¿no? ya, la sociedad. Sí, claro, porque a ver, el IMSS lo mismo da que está ahí en otro lado, ¿no? Pero ponte a ver que si la gente que va al IMSS no tiene una manera, pues ¿quién va al IMSS? Los viejitos y los enfermos, ¿no? Principalmente, ¿no? Ujú. A ver, si yo les pongo una estación en donde tiene que subir escaleras el viejito, pues ya le diste en la torre la posibilidad de desplazarse por el tren ligero al viejito porque tiene que subir. O a la persona que va en silla de ruedas, o a la persona que va con muletas. Entonces, si no hay una solución, yo me pregunto, a ver, ¿el proyecto contempla el uso de elevadores? ¿No? Entonces el uso de elevadores implica un costo para el erario, ¿no? O para, en este caso, el CTU, ¿no? Ajá. De mantenimiento de elevadores, de seguridad, etcétera, etcétera. Que dices, bueno, es lo que pasa con los puentes peatonales. Pues, ¿por qué la gente no usa el puente peatonal? Porque muchas veces no pueden ni subir. Si hay alguien con muletas ya no puedo subir al puente peatonal. Entonces es lo que te digo, ese tipo de impactos sociales son los que se deben de prever. Oye, aquí hay una clínica del IMSS, ¿cuál es la mejor solución para hacer un andén de acceso a la gente que viene al IMSS? Que seguramente va a ser mucho. Ujú. Entonces, ¿sí me explico? Sí. La gente que va, las personas que utilizamos el auto pues, y que pasamos por la zona, eventualmente no vamos a tener ningún problema, porque no lo vamos a ver diario. No. Pero te repito, si yo vivo ahí enfrente y abro mi ventana y lo primero que veo es una masa de concreto con un trenecito que va pasando ahí arriba y que no sé si va a hacer ruido, pues hay un impacto, ¿no? A mi calidad de vida, ¿no? Sí, ya todos los días marca la diferencia. Claro, sí, sí, sí. Y si a eso le sumas que abajo está todo feo, descuidado, sucio, pues va Malandrines. a lo mejor gente malintencionada, grafiteado, lo más seguro es que yo me cambie de casa, ¿no? Entonces ese va a ser el efecto que podría suceder. Y por ejemplo, yo recuerdo que hicieron la división de cuando estaba el río Ujú, de San Juan de Dios y lo taparon, o ujú, no me acuerdo qué hicieron, que crearon una división económica en el país, ujú, en en la la zona zona. metropolitana de Guadalajara. ¿Cree que pase lo mismo con la línea 3, que vaya a separar a la sociedad? No creo. No, no creo que se dé ese mismo fenómeno como pudo haber sido la calzada, ¿no? Porque la calzada siempre ha sido un umbral muy natural de la ciudad. O sea, desde que era un río ya había una división social, ¿no? De la calzada para allá y la calzada para acá, ¿no? Y eso marcó mucho tiempo la ciudad y hasta la fecha lo sigue marcando. Yo no creo que haya una división social, no. Este, como puede ser, por ejemplo, la línea 1 que va por federalismo o por Colón, pues realmente no hay una división como tal, ¿no? O sea, que impacte y que separe a la ciudad, no, no lo creo. Yo más bien creo que sí puede generar un problema de ajuste demográfico en el lugar, ¿no? En donde seguramente toda esta parte de abajo, por la avenida donde corre la línea, pues se va a hacer comercial, sin duda, ¿no? Va a tender a cambiar su uso de suelo, quizá de lo poco habitacional que queda, a un uso de suelo totalmente comercial, con todo lo que eso va a implicar, ¿no? Otro tipo de tráfico, otro tipo de usuarios, ¿no? Yo creo que esa sería la cuestión, más que una división social. Y ahorita que estás diciendo eso de que va a cambiar El uso de el suelo. uso de suelo, o sea, las casas que están ahí pueden convertirse en edificios de mercado, de como de tiendas y así, va a causar. Comercio, Y no puede hacer eso más perjudicial en crear más tráfico sí, claro. todavía. Es lo que te digo, va a generar otro tráfico. De entrada,
Si eso sucediera, de entrada hay una depreciación en el costo, en el valor de las viviendas. Entonces, ahí ya hay otro tipo de impacto. Quien vive ahí, su vivienda se deprecia, ¿no? Sí. Si esa línea hubiera abonado en algo positivo para el lugar, al contrario, ¿no? Generas una mejor plusvalía, ¿no? Generas una mejor integración entre un punto y otro, o sea, aportas muchísimo más cosas que haciendo, creo yo, lo que se hizo, ¿no? Entonces, a lo que veo es que, como decíamos como decías al inicio, de diseñar el espacio que se apropien los que viven ahí, logrando un buen diseño evitas todo lo demás, ¿no? Porque ya en sí siento que si la gente se empieza a ir y se empiezan a convertir en mercados, creando más tráfico, no van a solucionar el problema, o sea, van a crear otro problema más grande, que es la saturación de tráfico en la ciudad. Entre otras cosas, claro, claro. Sí, entre otras cosas. Como te digo, eso sí resuelve un problema de movilidad en parte, no resuelve todo el problema de movilidad de la zona metropolitana, resuelve un problema en cierta zona. Órale, está bien. Pero la cuestión es qué tanto, o sea, en una balanza, poniendo una balanza, qué tanto beneficia y qué tanto, cuál puede ser el aporte positivo y el aporte negativo, ¿no? Yo creo que a reserva de, bueno, hay que esperar a ver qué pasa, pero mi pronóstico es que allí la cuestión va a ser negativa en un mediano plazo, ¿no? Va a tener un impacto toda la franja donde está corriendo el tren ligero, se va a dar, ¿no? A menos de que entonces se hagan ya cuanto antes propuestas de tratamiento en las partes bajas para hacerlo amable, ¿no? O sea, no hay que satanizarlo, vamos. Se puede lograr, pero eso va a costar dinero, va a costar tiempo, va a costar trabajo con la sociedad, ¿no? Para ponernos de acuerdo, para entonces decir, bueno, ok, con lo que ya tenemos, ¿qué hacemos, no? Estaba viendo un proyecto en la Ciudad de México en donde debajo de algunos puentes, más o menos parecido a eso, están haciendo así como terrazas de convivencia, ¿no? Con restaurancitos, con cafecitos. Dices, bueno, esa es una solución, o sea, está padre. Como te digo que lo hicieron en la parte baja del Matute Remus, ¿no? Un área donde la gente corre o patina y tienes un jardincito bonito y tienes unas bancas bien logradas, tienes un diseño de ¿cómo se llama? Jardinería bien hecho y dices, órale, eso se puede, ¿no? Entonces, pero se tiene que hacer y se tiene que proponer para que la gente diga, pues órale, me voy ahí al parquecito abajo. O sea, si ya me dejaste toda esta franja libre, pues qué padre que yo pueda ir con mis hijos ahí a jugar, a andar en la bicicleta, lo que sea, de una forma segura, bonita, y listo, se acabó. La cosa es, pues que se haga, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál crees que sea el papel del ayuntamiento en toda esta obra? Mira, los ayuntamientos tienen que siempre privilegiar ¿cómo te diré? Privilegiar al ciudadano, a su calidad de vida, ¿no? Deben de ser quienes regulen las soluciones. Obviamente, este proyecto está hecho con dinero federal, o sea, los ayuntamientos no tienen para hacerlo, ¿no? Entonces hay una partida de dinero donde dicen, pues aquí está, véngase, hay que hacerlo, ¿no? Pero el ayuntamiento tiene que ser, los ayuntamientos municipales tienen que ser esta bisagra, ¿no? Entre las autoridades de otro nivel, ¿no? Ellos como rectores de sus municipios, como quienes administran, y la ciudadanía, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos deben de ser pensados y dialogados entre todas las partes, ¿no? Yo como ciudadano, tú como ayuntamiento municipal, y además quien va a dar los recursos, ¿no? Y entonces dejar de estar tomando decisiones desde el escritorio, ¿no? Que es muy fácil decidir la lana, cómo se va a distribuir y cómo se va a resolver el proyecto, sin tener en cuenta que a lo largo, al paso de este ferrocarril, de este tren, pues hay gente que ahí vive, que ha hecho su vida
desde siempre, ¿no? Su actividad económica, etcétera. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que esto, yo como ayuntamiento diga, ah, mira, en lugar de perjudicarte, te voy a beneficiar? Pero para eso se requiere también como de un trabajo de concientización y de diálogo con la ciudadanía. Entonces, el ayuntamiento en sí tienen más voto que los federales, o los federales, No. ellos deciden realmente qué hacer con el dinero. Lo que pasa es que ese tipo de proyectos son partidas económicas se destinan desde la federación, ¿no? Entonces el ayuntamiento ahí lo que tiene que hacer es, órale va, lo necesitamos, ¿no? Pero también ellos deben ser propositivos, ¿no? Y deben de aportar. Entonces yo siento que ahí, en esto que te decía hace rato de el desfase en la comunicación, en los intereses, no permite que las soluciones sean las mejores. Y muchas veces los gobiernos municipales, ¿no? Pues tienen que meterse al proyecto de una manera a veces no plenamente convencidos, ¿no? Porque bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara en su momento cuestionó que no era la mejor solución y que iban a tener una afectación en la zona centro. Claro, lo hicieron ver, ¿no? Pero también, pues no tienen, o sea, ¿cómo te diré? Cuando ya son decisiones a otro nivel, pues yo creo que es difícil, ¿no? Lograr ese tipo de consensos. Y entonces después lo que tenemos que hacer es reparar las grietas del templo de San Francisco, ¿no? De que no se nos caiga la catedral, no es que se vaya a caer, pero ¿qué hubiera pasado? ¿No? Y entonces ahora sí, ¿qué pasó? Que no hubo un estudio técnico lo suficientemente bien hecho para decir la mejor solución en todos los sentidos es esta, ¿no? A lo mejor ni siquiera poner la línea 3 por ahí, a lo mejor debió haber pasado por otro lado, ¿no? Sí, luego le preguntamos a unos de la línea 3 constructores, y dicen que inyectaron concreto hidráulico en la estructura del San Francisco. ¿O cómo se llama? ¿San Andrés? San Francisco, en la calzada. Perdón, el 16 de septiembre. Y, o sea, no sé por qué siempre se justificaban con otras cosas y no trataban de responder las malas cosas que ya estaban haciendo. Pero ¿qué más te puedo decir? Pues es que es lo que te digo, es un mal estudio, un proyecto que le faltó estudio, ¿no? Que fue hecho al aventón. O sea, por ejemplo, la zona ahí de San Francisco, pues tienen muchos mantos freáticos, ¿no? Y es sabido desde hace años, oye, ahí hay agua abajito, ¿no? Entonces tú te vas 20 y tantos metros abajo, por supuesto que estás llegándole a los mantos freáticos. Entonces vas a tener problemas de estructura, de cómo resolver el agua, ¿no? Hacia dónde la llevas. No faltaron estudios técnicos, ¿no? Y ahora parece ser que esa vuelta que hace hacia Revolución les está causando problemas. Perdón, pero entonces, ¿dónde estuvo la falla, no? Quiere decir que el análisis técnico previo no estuvo bien resuelto. Y había que mandar los recursos, ¿no? Y si hubiera pasado de que se cayera la catedral, ¿o es la iglesia? Bueno, la catedral es la que está ahí a unas cuadras de que San está Francisco. gritada, ¿no? Ahorita. No, San Francisco es la que han dicho que está gritada, ¿no? Que también ahora ya no se sabe si son gritas que ya existían o es parte del trabajo, ¿no? No, imagínate lo que hubiera pasado si hubiera existido un daño a esos edificios patrimoniales. Bueno, el costo de reparar esos daños, súmaselos a la línea del tren ligero, ¿no? Pero es lo que te digo, yo creo que aquí la cuestión es que desde el mismo planteamiento inicial de cómo está resuelto el transporte público a la ciudad, complica las cosas, ¿no? Porque todas las líneas, bueno, no todas, la mayor parte de las líneas, las rutas del transporte público pasan por esa franja de Alcalde y se van hacia Vila Camacho y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál era la solución? Pues hacer un diseño integral de movilidad que te permitiera distribuir las cargas viales, los flujos de transporte de camiones o trenes de una mejor manera. Y entonces no dañas al edificio patrimonial, no generas más tráfico, no generas zonas de abandono, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no nos ocupa en este momento. Pues sí. Entonces, para concluir, Nacho, entonces, ¿cuál sería entonces, de todos los problemas sociales que causa la línea 3, cuál sería como el principal?
El principal es lo que te digo. Yo creo que el principal depende de la zona, pero ahí en la zona que tú mencionas, para mí va a ser este posible fenómeno de abandono que se va a dar, ¿no? De que la gente se va a salir del lugar y se va a ir a vivir a lugares menos Más. complicados, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la pérdida ¿cómo se llama? El valor, esto lo que te decía, de plusvalía, ¿no? Ujú. De las construcciones, de las edificaciones del lugar, y el hecho de que esos lugares van a ser territorio de nadie. Y cómo cree que se vaya a ver ese territorio en unos 5 o 10 años? Pues si no se hace un trabajo bien hecho desde el principio de rescate, pues date una vuelta a ver lo que ha pasado en otros lugares donde los puentes están grafiteados, donde hay basura por debajo, donde hay coches abandonados en colchones, o yo he visto, por ejemplo, en este tipo de espacios, refrigeradores abandonados, colchones abandonados, gente viviendo ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que podría ser, ¿no? Hay quien dice, es que la ciudad se ve muy bonita desde la altura, desde 26 metros y vas en el trenecito. No lo dudo, vas viendo las copas de los árboles, a ver bien bonito, Sí. ¿sí? Pero no vas viendo lo que está pasando allá abajo, ¿no? O sea, es como a veces los caballos estos de las calandrias que vas así, pues no alcanzo a ver la totalidad de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que esa gente que dice, es que vas a ver muy bonito desde arriba, bueno, pues quieres ver bonita la ciudad desde arriba, pues súbete a un edificio, ¿no? Mejor. Vas a ver muy bonita la ciudad. La ciudad se vive en superficie, no en la altura, ¿no? Entonces toda esta gente que hay muchos, incluso colegas, ¿no? Que no, qué padre se va a ver, pues sí, padre, pero la ciudad no se vive en la altura, desde la altura, la ciudad se vive desde su superficie. Ahí es donde la gente camina, ahí es donde la gente vive, ahí es donde la gente come. De paso se ve muy bonito, pero los que habitan abajo, ¿qué ole? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Son los que viven la realidad. Ellos van a vivir una realidad muy diferente a los que van a usar el tren ligero, ¿no? Seguro ya se están preparando, ¿no? O ya se están dando la idea. Sí, no, pues si tú te fijas, por ejemplo, ahí por el rumbo de circunvalación, precisamente, hay incluso hasta mantas, ¿no? Que ha hecho la gente que vive en la zona, en donde dicen, oye, estamos totalmente en contra del proyecto, no hay solución. Algunos también colegas